que naciera el sol, me amaste en la eternidad, brindaste todo con tu amor, y el pincel fue tu bondad. Antes del primer error, antes de la oscuridad, cambiaste el trono por dolor, tu sangre por mi libertad. Nada ni nadie podrá separarme de tu amor y tu verdad. Ni lo más alto, ni lo profundo, la muerte o la vida no podrá. Antes no podía ver todo obra a mi favor. Ahora puedo comprender que soy más que vencedor. Que soy más que vencedor. Nada ni nadie podrá separarme de tu amor y tu bondad. Ni lo más alto, ni lo profundo, la muerte o la vida no podrá. Ni mi presente, ni mi pasado, ni una sombra de nada. Antes no podía ver que todo obra a mi favor. Ahora puedo comprender que en ti soy más que vencedor. Muy buenos días, hermanos. Dios les bendiga. Es un gusto volver a encontrarnos a través de este medio. Reciban un cariñoso abrazo, un cordial saludo de parte de todos nosotros. Queremos introducirnos en esta mañana en lo que es nuestro último sermón, hablando de la experiencia de oración. Hemos ya analizado una variedad de elementos
que nos ayudan de una o de otra manera a comprender ciertas áreas de la vida de oración o de la experiencia de nuestra vida de oración. Es importante finalizar con esta, creo yo, la más grande verdad dentro de la oración. Es muy importante finalizar diciendo, aprenda a escuchar la voz de Dios. Cuando oramos, la mayoría de nosotros, cuando llegamos a tener tiempos de oración, la verdad es que cuando vamos a ese momento, nuestra mente siempre va conectada con el deseo de ser escuchados nosotros, de compartir nuestra carga, compartir nuestro pesar o necesidad. Siempre el creyente, siempre la persona que se acerca a Dios en oración, tiene la intención primaria de poder expresar, de poder descargar su necesidad, su ansiedad, su enojo, su frustración o simplemente una petición sencilla. Pero hemos omitido tristemente, hemos omitido que la oración necesita de parte de nosotros es aprender a escuchar que Dios nos hable. Necesitamos aprender a escuchar la voz de Dios en medio de nuestra oración. Ahora, el Señor Jesucristo, en el Evangelio de Juan, capítulo 14, verso 26, hace una declaración importante. El Espíritu Santo os recordará todo lo que yo os he dicho. Nos hace ver, y le hacía ver a los discípulos en aquel entonces, que el Espíritu Santo tiene la capacidad de comunicarnos la voluntad de Dios, de comunicarnos el plan de Dios. A lo largo de las Escrituras podemos darnos cuenta cómo Dios se comunicaba de manera clara, de manera directa con las personas con las que Él se acercó. Ahora vamos a ver algunos pasajes de manera introductoria. Génesis capítulo 8, verso 15. Génesis capítulo 8, verso 15, donde simplemente tomaremos una frase del pasaje para hacer alusión al hecho de que Dios está constantemente hablando. Génesis 8, verso 15, dice de esta manera: entonces habló Dios a Noé diciendo. Dios, al acercarse a Noé, le comunica su plan. Dios, al acercarse a Noé, le comunica su plan. El texto es claro, dice, entonces habló Dios a Noé. O sea, ¿Dios se comunica con las personas? Sí. ¿Dios quiere comunicarse con nosotros? Sí. Jesucristo lo dejó detalladamente o claramente dicho en el Evangelio de Juan, cuando nos hizo ver que el Espíritu Santo, el cual opera actualmente dentro de la iglesia, tiene la capacidad de comunicarse con nosotros, expresándonos la voluntad, el plan de Dios para nuestra vida. Vaya conmigo, Génesis capítulo 20. Génesis capítulo 20, en el verso 1, dice de esta manera: y habló Dios todas estas palabras diciendo. Nuevamente Dios se está comunicando. El pasaje dice, y habló Dios todas estas palabras diciendo, y empieza a expresar lo que había en su corazón. Lo que sigue después de este pasaje son los 10 mandamientos, 10 instrucciones dadas al pueblo de Israel. Es interesante darnos cuenta que Dios está comunicando desde el Antiguo Testamento su voluntad, y lo hace de manera detallada para con su pueblo o para con sus siervos. Vaya conmigo a Job capítulo 33. Será el último versículo que veremos del Antiguo Testamento dentro de esta breve introducción que estamos tratando de expresar. Job capítulo 33, en el verso 14. Job 33, 14. Me gustaría que pusiera sus ojos en este pasaje y que lo analizáramos un poquito más detalladamente. Job capítulo 33, verso 14. Miren la expresión del texto. Dice de esta manera: sin embargo, en una o en dos maneras habla Dios. Oh, interesante. El hombre que está expresando este texto, en esta porción, en su experiencia de vida, ha entendido que Dios de una o de otra manera se comunica. Repito la frase del texto. Sin embargo, en una o en dos maneras habla Dios. Y termina diciendo, pero el hombre no entiende. Ahora, esto de que el hombre no entiende muchas de las veces es porque no está preparado para escuchar la voz de Dios, o porque no quiere escuchar la voz de Dios. Pero el texto nos arroja esta gran verdad. Dios está hablando.
Dios está hablando. Es muy importante que comprendamos que en la experiencia de una vida de oración requerimos aprender a escuchar la voz de Dios. Si nuestra oración es correcta en muchos sentidos de expresión, pero al finalizar esta oración no hemos sido capaces de poder desarrollar un oído tan sensible que nos ayude a escuchar la voz de Dios, hemos fracasado. La oración no solamente es para que Dios escuche nuestras peticiones, sino para que nosotros podamos también a través de ella escuchar el pensamiento de Dios y entender la voluntad de Dios. Jamás podremos ir más allá en nuestra vida de oración, jamás podremos ir más allá de la fortaleza o de la sensibilidad que podamos desarrollar al escuchar la voz de Dios. Es muy importante que tú y yo aprendamos a desarrollar la sensibilidad espiritual de escuchar la voz de Dios. La porción bíblica siguiente nos dará claridad de entendimiento y de comprensión de cómo Dios se está comunicando. El primer pasaje que vamos a analizar para simplemente aterrizar este primer punto y único punto que tendremos en nuestra enseñanza. Dios quiere ser escuchado. Repito, este es el único punto que desarrollaremos en esta enseñanza. Dios quiere ser escuchado. La oración que no alcanza a escuchar la respuesta de Dios siempre será una oración que no está completa. Quiero que vayas conmigo al Evangelio de Juan, capítulo 10. Evangelio de Juan, capítulo 10, en el verso 24. Evangelio de Juan, capítulo 10, verso 24, y leeremos del verso 24 al verso 28. Evangelio de Juan, capítulo 10, verso 24 al 28. Veamos lo que dicen estos textos. Y le rodearon los judíos, dice el verso 24. Y le rodearon los judíos y le dijeron: ¿hasta cuándo nos turbarás el alma? Si tú eres el Cristo, dínoslo abiertamente. El verso 25. Jesús le respondió: os lo he dicho y no creéis. Ahora retrata esto. Cristo le está diciendo o está contestando la pregunta que los judíos hacían en el verso 24. Cristo les dice: ya les contesté esta pregunta, pero el problema aquí es que ustedes no creen. O sea, no están escuchando la respuesta que yo les estoy dando a la pregunta que ustedes me están haciendo. El verso 25 sigue diciendo: os lo he dicho y no creéis. Las obras que yo hago en nombre de mi Padre, ellas dan testimonio de mí. Pero vosotros, nuevamente retrate, pero vosotros, dice el verso 26, no creéis. Ahora Cristo, al hablar con los judíos, al contestar esta pregunta, Cristo les da una respuesta y dos veces repite: ustedes no me creen, ustedes no me creen, ustedes no están escuchando mi voz, ustedes no están viendo mi testimonio, yo me estoy expresando. Quiero mostrarles que yo soy el Cristo, pero ustedes no creen, no escuchan. Pero vosotros, dice el verso 26, no creéis porque no sois mis ovejas. Ustedes no pueden creer, ustedes no pueden escuchar mi voz, ustedes no pueden ver mi testimonio y creer en él porque no sois mis ovejas, como os he dicho. Mira el verso 27. Por favor, si lo tienes, lee conmigo el verso 27. Dice: mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Ahora, aquí encontramos una distintiva que acompaña a un verdadero creyente. Un verdadero creyente tiene la capacidad de escuchar la voz de Dios. El cristianismo puro, aquel que está buscando realmente el rostro del Señor, sin duda jamás se le complicará escuchar la voz de Dios. El texto, palabras del Señor Jesucristo, cuando dice: mis ovejas tienen la capacidad de escuchar mi voz y yo las conozco. Y la declaración última del verso 27 es: y me siguen. Las ovejas, mis ovejas, dice el Señor, tienen la capacidad de escucharme.
y tienen la capacidad de seguir mis instrucciones. Ahora recuerde que esta respuesta el Señor se la está dando a los judíos que no habían creído, que no habían aceptado el testimonio de Cristo, que no podían escuchar la voz del Señor. Él les da una respuesta confrontadora diciendo estas dos verdades: mis ovejas tienen la capacidad de escuchar mi voz y tienen la capacidad de seguir mi instrucción. El verso dice, y me siguen. Ahora, leamos el verso 28 para finalizar nuestra lectura. Y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. En este pasaje encontramos algunos elementos que nos ayudan a comprender la capacidad que hay en los hijos de Dios. El Hijo de Dios puede desarrollar y tiene la capacidad de escuchar la dirección de Dios. Mis ovejas oyen mi voz. Ahora, en este pasaje o en esta ilustración, Cristo se presenta como el pastor. Cristo se presenta como el pastor que direcciona la vida de aquellos que han creído. Y las ovejas son la ilustración de los creyentes. La voz del pastor puede ser escuchada por sus ovejas y pueden recibir la instrucción de vida y la dirección de vida, en este caso para su pueblo. Ahora, hermanos, para nosotros en este momento en la historia, la oración es la forma en que nosotros somos direccionados a través de varios elementos de los cuales hablaremos en un momento más. Pero la oración es la herramienta que Dios utiliza para comunicarse con nosotros, para que nosotros recibamos dirección, para que nosotros podamos entender cuál es el plan de Dios y seguir la instrucción de Dios a través de la oración. ¿Cómo sabemos esto? Si usted ha leído el libro de los Hechos, usted puede encontrar cómo los discípulos y los cristianos del primer siglo podían escuchar la dirección de Dios a través de la obra del Espíritu Santo. Él podía direccionar, el Espíritu Santo. Él podía dar instrucciones, el Espíritu Santo. Él daba respuestas concretas y claras. Dios quiere ser escuchado. Creo que hemos perdido esa sensibilidad de escuchar la voz de Dios. Cristo dijo a los creyentes del primer siglo: el Espíritu Santo, Él os enseñará, Él os guiará a toda la verdad, Él os recordará todo lo que yo os he dicho. Si el Espíritu Santo mora en ti como creyente, el Espíritu Santo tiene la capacidad de poder direccionar tu vida, de comunicarte la verdad de Dios, de comunicarte el amor de Dios que tiene para contigo y los planes que tiene para tu vida. Tal vez el problema ha sido que nuestros oídos están sumamente ocupados en estos días, y no solamente en estos días. Creo que somos bombardeados por falsa información, alguna verdadera información, pero nuestros oídos, nuestros sentidos son de una o de otra manera extraviados al ser bombardeados constantemente por información, y nuestros oídos los hemos prestado. Los hemos prestado a escuchar y ser direccionados por esto. Estamos fallando en esta área. No estamos escuchando la voz de Dios. No estamos escuchando la dirección de Dios. El pasaje, Cristo dice claramente en este pasaje: mis ovejas oyen mi voz. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Quiero que veamos otro pasaje que es sumamente interesante y que está conectado sin duda con este pasaje que acabamos de leer. Ve conmigo al siguiente pasaje, por favor. Hebreos capítulo 1, verso 1 y verso 2. Hebreos capítulo 1, verso 1 y verso 2. Dice de esta manera el pasaje: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas. Ahora, vamos a detenernos ahí. El pasaje es sencillamente entendible, es claro. Dios, habiendo hablado, Dios se comunica, lo hemos comprendido. Añade también el pasaje muchas veces y de muchas maneras. Dios se ha comunicado de muchas formas, pero el texto dice en otro tiempo, lo pone en un contexto de pasado. En el pasado Dios ha hablado muchas veces y Dios ha hablado de muchas maneras.
En otro tiempo, dice, a los padres por los profetas. Ahora, lee conmigo el verso 2 de inicio a final. Verso 2. En estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Repito, en estos postreros días, en nuestro presente, nos ha hablado por el Hijo. Es interesante comprender, aunado a la porción de Juan que estudiábamos hace un momento, mis ovejas oyen mi voz. Perfecto. Ahora, este pasaje nos dice que Dios se está comunicando directamente con sus hijos a través del Señor Jesucristo. A través del Señor Jesucristo. Hemos de comprender que en el Antiguo Testamento Dios constantemente se comunicaba con su pueblo a través de sueños, a través de visiones, profecías. Estos y otras cosas más fueron utilizadas por Dios para comunicarse con el pueblo de Dios en el Antiguo Testamento. Pero el pasaje dice, en estos postreros días, Dios se comunica. Dios, fíjate lo que dice el pasaje, Dios nos habla por el Hijo. Dios nos ha hablado por el Hijo. Entonces hay que comprender, usando de este pasaje, que la manera en que Dios le habla a sus ovejas hoy en día es a través de su Hijo Jesucristo. Dios se está comunicando contigo. Dios se está comunicando conmigo a través de la persona del Señor Jesucristo. No existe ningún hombre, ninguna religión que pueda comunicarte la verdad pura, la pura verdad de Dios, sino solamente la persona del Señor Jesucristo. Él es el puente entre Dios y los hombres. Él es la voz de Dios que comunica el pensamiento y el deseo de Dios para sus hijos. Las instrucciones que recibiremos tienen que venir directamente de la persona del Señor Jesucristo. Después de haber escuchado esta declaración de la porción de Hebreos capítulo 1, en el hecho de que Dios se comunica a través de su Hijo Jesucristo en estos días, tenemos que analizar un pasaje que el mismo Señor Jesucristo nos dejó. Vaya conmigo al Evangelio de Juan capítulo 5. Juan capítulo 5, leeremos el verso 39. Juan capítulo 5, en el verso 39. El verso dice de esta manera. Juan 5:39. Si lo tiene, lea conmigo. Dice el pasaje: escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ella tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Permítame repetirlo. Jesús dice a sus oyentes: escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna. Mire la última frase: y ellas son las que dan testimonio de mí. Ahora, es interesante, si analizamos los pasajes que hemos abordado cada uno de ellos. Juan, hace un momento atrás, nos decía que las ovejas del Señor tienen la capacidad de escuchar la voz de Dios y seguir la instrucción de Dios. En la porción que leímos hace un momento de Hebreos, entendimos que Dios usaba una diversidad de métodos para comunicarse con los hombres en la antigüedad, pero que actualmente Dios se comunica a través de la persona del Señor Jesucristo. Ahora, el Señor Jesucristo en este pasaje nos hace ver que son las Escrituras las que nos dan el testimonio de Él. O sea, la palabra de Dios, las Escrituras, nos comunican el pensamiento, nos comunican el corazón del Señor Jesucristo. La porción es muy clara: escudriñad las Escrituras. Es una invitación, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna. Y termina su declaración diciendo: y ellas son las que dan testimonio de mí. Ahora, esto es muy interesante, ya que el Señor Jesucristo enfatiza en esta invitación la única fuente que revela la personalidad, la voluntad y el pensamiento del Señor Jesucristo. Dice el pasaje: y ellas son las que dan testimonio de mí. Dios habla a través del Hijo, y ahora podemos comprender a la luz de este pasaje que solamente las Escrituras tienen la capacidad de dar testimonio de la persona de nuestro Señor Jesucristo.
Ahora, quiero que vaya conmigo dentro de este mismo evangelio al evangelio de Juan capítulo 14. Vaya conmigo a Juan, a la porción del capítulo 14, y leeremos del verso 21 al verso 24. Juan capítulo 14, verso 21 al verso 24. Dice la porción bíblica: el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Ahora, es interesante notar este pasaje a la luz de Juan capítulo 5. En Juan capítulo 5 Cristo decía que les invito a que vengan y que lean las escrituras, porque de ellas o a través de ellas ustedes encuentran mi testimonio. Pero cuando vemos el verso 21 de Juan 14, nos damos cuenta que aquellos que guardan las escrituras, que aquellos que guardan los mandamientos de Dios y que los aman, son las personas que pueden experimentar la manifestación no solamente del Señor Jesucristo, sino del Padre. El texto dice: el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama, y el que me ama será amado por mi Padre. Y mire, y yo le amaré y me manifestaré a él. Es importante comprender que Dios habla a través del Hijo, y el Hijo es expresado en nuestros tiempos a través de la Escritura. Y el creyente que busca la voz de Dios en las Escrituras, el creyente que guarda el mandamiento de Dios en su corazón, el creyente que ha dignificado este libro porque entiende que a través de este libro la respuesta de Dios viene, es aquel que podrá experimentar a la persona de Cristo, la respuesta, la dirección, el cuidado, el amor, la provisión, la visión clara de hacia dónde dirigir su vida. El texto dice: y me manifestaré a él. Cristo se manifiesta a través de aquellos que guardan su palabra. Ahora sigue diciendo el pasaje: le dijo Judas al escuchar esta declaración, no el Iscariote: Señor, ¿cómo es que te manifestarás a nosotros y no al mundo? Respondió Jesús y le dijo: el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada con él. El que no me ama, no guarda mis palabras, y la palabra que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. Ahora, es interesante, hay que partir, para poder entender el verso 23 y 24, hay que partir de la pregunta que Judas, no el Iscariote, hace al Señor Jesucristo. Él pregunta: Señor, ¿por qué te manifestarás a nosotros y no al mundo? ¿Por qué no te manifiestas a todos? Él dice: no, solo me manifiesto a aquellos que aman mi palabra. Y esto es totalmente congruente con la declaración de Juan cuando dice: mis ovejas oyen mi voz. Recuerda que esa era una respuesta dada a los judíos en aquel momento, porque ellos no podían escuchar. Ustedes no son mis ovejas, ustedes no pueden escuchar mi voz. Tienen que entender que solo mis ovejas pueden escuchar mi voz, pueden escuchar mi dirección, pueden escuchar mi declaración, mi voluntad para con ellos. Por eso Cristo les dice, respondiendo a Judas en este pasaje, le dice: el que me ama, mi palabra guardará, dice el verso 23. Vendremos a él, haremos morada con él. El verso 24: el que no me ama, los que no son mis ovejas, no pueden guardar mi palabra. Y le voy a poner en otras palabras: no pueden escuchar mi voz. Dios actualmente le habla a sus ovejas a través de la persona de Cristo, y solamente la oveja, el creyente, puede experimentar la voz de Dios cuando éste ama la palabra de Dios. Nuestra oración jamás estará completa. Nuestra oración jamás alcanzará grados celestiales hasta que Dios comience a direccionar nuestra vida. Tú puedes invertir como un budista o cualquier tipo de personas que se involucran en ciertas oraciones, que se alejan del mundo y se concentran en este tipo de intervenciones a través de oraciones y meditaciones largas, entre otras cosas más, pero nunca podrás tener la satisfacción hasta que Dios te conteste.
Hermanos, si al orar nosotros descuidamos las Escrituras, jamás entenderemos, jamás escucharemos la voz de Dios. Es sumamente importante comprender este principio dentro de la vida de oración. En la oración, Dios puede hablarnos, Dios quiere hablarnos, Dios quiere contestar nuestras oraciones, pero Dios actualmente va a contestar, dará respuesta a nuestras oraciones si utilizamos su libro, si buscamos su respuesta en su libro, a través de cada uno de los pasajes que esta Biblia que nos ha sido dada comunica el mensaje que Dios tiene en respuesta a nuestras oraciones. No podemos ser negligentes. La oración está total y completamente ligada a las Escrituras. No puedes separar la oración de la palabra de Dios. Si tú oras sin la palabra de Dios, las oraciones morirán. Es indispensable, es completamente importante considerar que al orar requerimos acercarnos a las Escrituras. Ahora, hemos buscado muchas fuentes para que Dios nos conteste. Muchos de nosotros queremos ver la respuesta de Dios en las circunstancias. Muchos de nosotros queremos ver la voz de Dios o la respuesta de Dios, queremos escucharla a través de lo que sentimos. Algunos de nosotros a través de lo que pensamos. Pero comprendamos esto, hermanos. Las circunstancias no siempre son las ideales. Los sentimientos no siempre son equilibrados y los pensamientos no siempre son claros. Solamente la palabra de Dios es concreta, es clara y es eficaz. Por eso Jesús, al invitar a sus oyentes, Él dice, las Escrituras, dan testimonio de mí. La respuesta más clara, la única manera más clara de escuchar la voz de Dios en medio de nuestra experiencia de oración es cuando como creyentes nos hemos conectado con las Escrituras. Cuando de forma consciente o inconsciente omitimos la palabra de Dios en nuestras vidas de oración, el resultado es el mismo. No tendremos una visión clara de la respuesta de Dios. No escucharemos su voz. No porque Dios no esté contestando las oraciones, sino porque no estamos prestando atención a la voz de Dios. La voz de Dios es escuchada. En respuesta a nuestras oraciones, es escuchada a través de las Escrituras. Vaya conmigo, por favor, a un pasaje que sin duda será difícil para muchos de ustedes o para muchos de nosotros. Proverbios capítulo 28. Proverbios capítulo 28. En el verso 9. Proverbios capítulo 28, en el verso 9. Leamos la declaración de este pasaje. El que aparta su oído para no oír la ley, el que aparta su oído para no oír la ley, su oración también es abominable. Su oración no es aceptable. Su oración es rechazada. Repito el pasaje. El que aparta su oído para no oír la voz de Dios, la ley de Dios. El pasaje dice, su oración también es abominable. Hermanos, no podemos ignorar, no podemos rechazar las Escrituras. Es la única manera y es la única forma en que Dios actualmente se comunica con sus ovejas. Jesús dijo, mis ovejas oyen mi voz. Hermano, no descuide su experiencia de oración. Afirme su experiencia de oración. Vaya a las Escrituras. Exprese sus oraciones y vaya a las Escrituras. Asegúrese de que Dios está hablando. Asegúrese de escuchar la voz de Dios. El Señor dijo, el que me ama guardará mis palabras. Y también dijo, el que no me ama no guardará mis palabras.
diciendo, usando este pasaje, el que me ama guardará mi palabra y yo me manifestaré a él. Y también dijo, el que no me ama no guardará mi palabra y no me manifestaré a él. La única manera en que nuestra vida de oración pueda ser una experiencia espiritual es cuando el creyente ha aprendido a escuchar la voz de Dios. Y no hay manera de que podamos escuchar la voz de Dios sino solo a través de las Escrituras. Amados hermanos, que Dios nos ayude a comprender esta gran verdad que encierra la experiencia de la oración. Dios escucha nuestras oraciones, pero yo debo aprender a escuchar la voluntad, la respuesta, la dirección, la instrucción que Dios tiene, y también debe y va acompañada en la vida de oración. No permita que sus oraciones fracasen. Anímese a poder experimentar la voz de Dios a través de las Escrituras. Que Dios bendiga la vida de cada uno de ustedes. Que Dios pueda ayudarnos a comprender esta gran verdad y este único punto que hemos tratado de aterrizar en esta enseñanza. El Señor, en la experiencia de oración, el Señor quiere ser escuchado. Vamos a orar. Padre Santo, reconocemos nuestra gran necesidad de ti. En estos tiempos que son complicados, la necesidad de cada uno de nosotros es de recibir la instrucción directa de tu parte. Padre bueno, reconocemos que en muchas de las ocasiones nuestras oraciones no han sido acompañadas de tu voz, de tu dirección. Creo que muchos de nosotros, cuando vamos, Padre, a buscarte en oración, solamente queremos expresar nuestros sentimientos, nuestras peticiones y deseos. Pero hoy hemos aprendido que tú quieres ser escuchado. Permite que nuestros oídos sean sensibles. Permite que nuestros corazones sean sensibles. Permite que nuestra mente sea sensible a escuchar tu voz. Padre Santo, que tu voz venga a nosotros. Que tu voz direccione nuestra vida, que tu voz dé tranquilidad a nuestros corazones. En el nombre de Jesucristo. Amén. ¿Qué tal, hermanos? Reciban un cordial saludo, esperando que la paz de Dios esté en cada uno de sus hogares y que nuestra confianza en estos tiempos de contingencia esté solamente en Él, hermanos. Quiero tomar este tiempo para agradecer a cada uno de ustedes por sus aportaciones, por continuar con esa promesa misionera que hicimos. Gracias de antemano, hermanos, gracias por ese compromiso. Y les invito también a aquellos que gustan sumarse a esta actividad, puedan apoyarnos. Las actividades siguen, nosotros seguimos trabajando con cada uno de los misioneros, seguimos enviando mes con mes. Y por eso quiero agradecer, porque Dios ha sido fiel y ha estado proveyendo. Sin duda, como iglesia, es una actividad que todos estamos realizando. Damos gracias a Dios por ello y pedimos que a cada uno de ustedes sean bendecidos, hermanos, en este tiempo de contingencia. Dios les bendiga.